Construido a finales del siglo XIII, en los siglos XIV y XV se fueron añadiendo nuevas estructuras. Finalmente en el XVII es completamente abandonado, hasta que a finales del XX se inicia su recuperación. Hoy vamos a pasear por el castillo de Montemayor del Río. Acompáñennos. Situado en lo alto de un monte, está defendido por una muralla y un puente para salvar el foso, además de reforzado por torres redondas y cuadradas, entre las que destaca la Torre del Homenaje. En su interior alberga el Centro de Interpretación del Medievo. Solo puede visitarse con visitas guiadas durante los fines de semana y festivos, en verano también, de martes a domingo. No obstante, durante otoño, invierno y primavera se abre puntualmente para visitas escolares, una forma de conocer con detalle lo que aprenden en los libros. Buenos días, David. José Ángel, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Nada, encantado. Hoy venimos a darnos un paseo por el castillo. Sí, hoy habéis escogido un día frío. Montemayor, ahora lo tenéis abierto a visitas, ¿no? Durante mucho tiempo abandonado, ahora ya se puede visitar. Así es, se abrió un centro de interpretación del medievo que tiene unas visitas guiadas y bueno, es un aliciente más para visitar Montemayor. Mucho tiempo estuvo cerrado, ¿no? Sí, el castillo bueno, llevó unas reformas, estaba muy en ruinas y ha estado por lo menos 20-25 años de reformas en distintas fases, sí, hasta que al final pues, se ha hecho un restaurante, cafetería y un centro de interpretación que la verdad que aporta mucho al turismo y al pueblo. Aún así, lo que es la base y todo se mantuvo, ¿no? Lo que es la estructura, porque hay otros sitios donde han desaparecido, se ha aprovechado la piedra para construir la iglesia, ermitas y demás cosas, sí, no bueno, es el caso. Aquí también hubo parte de eso, sobre todo la muralla que rodea el recinto del castillo. Ajá. Y luego, bueno, ha recuperado mucho a raíz de la restauración. Exacto. Ah, sí. Y ahora se puede visitar todo él. Totalmente. Tiene unos horarios de visita y del restaurante y bueno, sí, entre semana y fin de semana se puede visitar. Las visitas guiadas, siempre. Así es, ¿no? Sí, tiene una guía que da un pase, o sea, varios pases y es la que hace esa función. Pues vamos a conocerlo. Muy bien, vamos. Pasamos. Con foso y todo. Madre Eso mía. lo descubrieron también, estaba aterrado. ¿El foso estaba tapado? Estaba aterrado, sí. Todo esto ha llevado muchos años de... No lo sabía. Sí. Esto eran huertos, la gente lo cogió con propiedad como huertos. Sí. Voy a presentar ahora a Elena, que es la persona que hace las visitas guiadas del castillo. Vale, perfecto. Buenos días, Elena. Buenos días. Te presento a José Ángel. Encantado. Pues nada, Elena es la persona que te comentaba que hace las visitas del castillo. Pues vamos a iniciar el paseo. Muchísimas gracias, David. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Pues nos ponemos a tu disposición y por donde quieras empezamos. Por favor, vamos a empezar desde fuera, que es donde empiezo siempre las visitas. A nuestra espalda tenemos el castillo de San Vicente. Lo construyó el infante don Pedro, el hijo de Alfonso X el Sabio, a finales del siglo XIII. Se cree que lo terminó su hijo Sancho. Este castillo fue en principio un castillo defensivo, ¿vale? De hecho, van a haber muchas estructuras defensivas en el castillo. Ajá. Pero en el XVI esto se convirtió en un palacio y aquí ya podía vivir el señor con su familia. Este castillo, aunque lo vean muy pequeñito, tuvo mucha importancia en la época, sobre todo por su situación estratégica. Desde aquí controlaban la mayor parte de la Ruta de la Plata, donde se hacía intercambio de mercancías, y por aquí pasaba la ganadería trashumante de las mezclas entre Castilla y Extremadura. Ah, sí. Ahora, si les parece bien,
vamos a hacer el recorrido por Una dentro del castillo. curiosidad, he oído que le llaman también Castillo del Paraíso. A ver, eso se lo pusieron Castillo para decir tiene porque, varios bueno, nombres. sí, se lo pusieron porque, a ver, porque este pueblo pues es un paraíso. De hecho, vamos a ver luego arriba en la Torre del Homenaje lo que es todo el valle y le pusieron el nombre por eso, ¿vale? Pero esto es el Castillo de San Vicente. De San Vicente, Sí, de sí, San es el Vicente. que le conocía yo Sí. el nombre, pero que también le llamaban... Se lo del pusieron por Paraíso. ese motivo. Vale. Un poco publicidad. ¿Entramos? De acuerdo. Me decía el alcalde que alberga un centro de interpretación medieval. ¿Qué es? ¿Qué se Exacto. hace en un centro? A ver, es que este castillo no es un museo, ¿vale? Aquí lo que se hace es explicar un poquito cómo se vivía en aquella época, en la Edad Media. Entonces, las diferentes torres que luego vamos a ver tienen pues retazos de la Edad Media. Se cuenta pues cómo vivían en aquella época los señores del castillo, cómo vivían los campesinos. Es un poco resumir. Todas las que tiene están desde el inicio, quiero decir, o en determinadas épocas se fue añadiendo alguna torre A ver, nueva. aquí se ha Sí, se ampliado sabe. alguna cosa, sí. Por ejemplo, la Torre del Homenaje sí que se le quitaron las almenas que tiene arriba, se hizo mucho más ancha, antes era más estrecha, alguna cosa se ha cambiado. De hecho, lo que estamos viendo ahora, aunque el castillo es del siglo XIII, es ya de los siglos XIV y XV, ¿vale? Se ha hecho vale. una remodelación. Vale. Y esto sería la primera estancia que nos encontramos. Exacto, estos son las antiguas cocinas, ¿vale? Y este pozo que ven aquí Sí. tiene un túnel, eso es verdad, ¿Tiene ¿vale? un túnel? Sí, tiene un túnel. A ver, se dice que llegaba al Palacio Ducal de Béjar, pero eso no se va a poder demostrar. Y también quiero comentar otra cosa, tiene una leyenda. Aquí se dice que se encontraban la princesa del castillo y el hijo del duque de Béjar, que era un amor prohibido, y por aquí dicen, bueno, que si se fugó la princesa para encontrarse con el duque de Béjar, o quién sabe, a lo mejor está todavía dando vueltas, después de un montón de siglos. Pero, ¿ha tenido agua o tenía agua? Tiene todavía un poquito de agua y el túnel va todo en esa dirección. Pero Lo que el túnel pasa que se ya- anegaría de agua. Oh. No lo sé, túnel existe, ¿vale? Porque aquí ha bajado la gente del pueblo, de hecho lo conocen. Aquí, a ver, al río llega fijo, donde más cerca se han encontrado restos del túnel. Vale. Yo siempre digo que al Palacio Ducal, pues bueno, cuesta un poquillo más de trabajo. No por los kilómetros, ¿vale? Porque aquí hay muchísima roca, no es tan fácil excavar un túnel. Pero sí que lo han llevado por lo menos hasta el río. Ahora vamos a entrar en la primera torre del castillo, que es la Torre del Homenaje, una torre defensiva. Vale. A ver, esta zona de aquí es el salón. Aquí es donde el señor celebraba banquetes y agasajaba gente importante. Y en este salón lo que se explica es las diferentes funciones que tenía el señor dentro del castillo. Una de ellas, y la más importante de todas, era la cacería, que eso era muy importante en la Edad Media, sobre todo para la nobleza. Sí, sí, sí. Yo me imaginaba los salones, claro, estamos acostumbrados a verlo en las películas. No, es que voy a aclarar una cosa de este salón. Es que esta torre del homenaje normalmente son más grandes. Esta es más pequeña porque se le ha añadido un castillo defensivo. Y además aquí no había tanta población. El primer censo que se conoce en la villa fue en 1800 y pico. Había 100 y pico personas y el 80% eran campesinos. Aquí no vivía tanta nobleza. Vale, Por eso no es tan grande. Vale. ¿Por dónde Y seguimos ahora vamos a subir hacia arriba, a la azotea de la torre. Vale. Bueno, recuperamos la respiración, ¿eh? Eso es lo primero. Después del ascenso. A ver, esta es la parte más alta del castillo, ¿vale? Sí. Y todo esto que ven aquí Sí. son bosques de castaños y de roble. Están muy bien cuidados porque de ahí sacan los cesteros su materia prima y todos tienen aquí fincas privadas en el valle. Claro, que es una una de de las las- principales economías del pueblo, aparte Eso es. también de la ganadería vacuna.
Vale, sí, sí. Y aquí también se pueden divisar pues muchísimas rutas que se suelen explicar, como es aquella que tenemos allí, ese camino, que esa es una ruta micológica que se hace muchísimo. Ajá. Y esa otra ruta que tiene una tradición muy bonita, ese peñasco tan grande con una piedra puesta de pie. Sí. Esa es la peña del Almirés, que en Nochebuena subimos ahí arriba tocando campanillos, que son caracolas y cencerros, y el ayuntamiento enciende una hoguera, nos invita a productos navideños y a bebidas. Anda. Esa tradición gusta mucho aquí. No lo sabía, sí, sí. Lo que sí veo también bancales, Es que como esta hay parte de en aquí, las Arribes. Es que esta parte de aquí antes tenía muchísimos viñedos, pero ya prácticamente no quedan, y los pocos que quedan la gente hace vino, pero para consumo propio ya. Ah, Eso ya sí que existe aquí poquito. Vale. ¿Vamos para otro lado ahora? Ahora nos vamos a ir a la Torre de la Vida Cotidiana. A ver, esta torre que vamos a visitar ahora Sí. es la Torre de la Vida Cotidiana. Tiene 3 plantas. Aquí hablamos del señor, de la dama y del niño. Vale. A ver, esta sala la hemos hecho la sala de los señores, ¿vale? Pero siempre aclaro, esto no son dependencias, aquí simplemente se explica cómo vivían en aquella época. Vale. Y esta la hemos hecho la sala del señor, que se cuenta un poquito lo que hacía en aquella época. Una de las cosas que hacía era administrar su hacienda, entonces todo lo que ven aquí tiene que ver con la hacienda y con la escritura. Sí. Luego aquí tenemos un libro de montería de Alfonso XI, porque la cacería era muy importante en la Edad Media. Y luego aquí tenemos instrumentos de navegación, porque, a ver, a finales ya de la Edad Media fue cuando empezaron a conocer otros lugares, ¿vale? Y entonces tenemos ahí, explicamos algunos de los instrumentos que se usaban entonces. Sí, sí, sí. Que esto antes sería A ver, esta una sala, parte defensiva. Exacto, Lo esta digo por sala, las ventanas. Sí, que eso veo. son troneras. Una de las defensas que tiene el castillo. Claro. A ver, todas las salas que vamos a visitar realmente no era donde vivía la nobleza, ¿vale? Esto simplemente iban los soldados de un lado para otro. Y es donde se explica un poquito la vida del castillo. Claro. De ahí lo de centro de interpretación Exacto. medieval. Esto es un centro de interpretación medieval, exacto. Vale, perfecto. ¿Seguimos ahora para otro lado? Ahora para abajo. Vale. Vamos a bajar a la sala de las damas. Esta es la sala intermedia. Exacto, esta es la sala de las damas. Bueno, la hemos hecho la sala de las damas y aquí lo que se cuenta un poquito es cómo vivían en aquella época las damas y las campesinas, ¿vale? Estos son instrumentos que hay, por ejemplo, la dama lo que más se dedicaba era a tejer y a bordar, Sí. también manejaba el servicio y criaba a los hijos. Y eso que veis ahí es un devocionario, es un libro de oraciones, porque los escribas cuando tenían un rato libre bajaban a las salas de las damas y las entretenían leyendo los devocionarios. No leían ellas. No, Les la nobleza leían. no sabía ni leer y escribir. Era raro que algunas supieran. Entonces, normalmente en aquella época los únicos que sabían leer y escribir, que tenían cultura, por decirlo de alguna manera, eran los monjes. Y eran los que entretenían a las damas con las lecturas. Vale. Y luego aquí vale, también vale. se habla de las campesinas, que bueno, la vida de la campesina, pues normalmente Como era la del campesino, bastante pobre, por prácticamente. decirla de alguna manera. Sí que es verdad que a veces sí tenían suerte y algún noble la cogía para criada, algunas a veces sí las concertaban buenos matrimonios. Esa era la única suerte que podía tener una campesina. Y la última planta de esta torre es la de abajo. Exacto, la sala de los niños. Y esta de aquí la hemos hecho la sala de los niños. Sí. Aquí se cuenta un poquito cómo vivían en aquella época tantos nobles como campesinos, ¿vale? Y todo esto que hay aquí son juguetes de aquella época. De la época. Aquí, por ejemplo, este caballo, esta espada, esta peonza pertenecería a los niños nobles. Sí. Y luego esta muñeca pertenecería a las niñas nobles y esa muñequita pertenecería a las campesinas y esas canicas, la pelota y el juego de las tabas, que son huesos de cordero, eso también pertenecería a los campesinos. Siempre aclaro una cosa, este juego, ¿vale? Es muy antiguo, pero también Yo se lo he juegan conocido. mucho escenas de España. De hecho, en Burgos se hacen competiciones de tabas y en Bélgica y en Francia también es muy famoso. Lo que es que me han comentado las visitas, bueno, que ya son de plástico y de colores, que muy poquita gente Sí, es tiene ya la verdad. taba original. Yo las que he visto ya también son de plástico. bueno, otro pero yo museo las he conocido de hueso, ¿eh? Hay gente de que todavía cordero. las conserva, pero ya muy poquita gente. De hecho, porque tampoco se hacen ya matanzas, en muchas Claro. carnicerías ya ni siquiera te las dan, pero todavía se sigue jugando a las tabas, que quede claro. Sí, 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 sí. Y ahora, pues vamos a acceder a la última torre, que es la torre de la historia.
este paseo que estamos haciendo ahora mismo, esto Sí. es el adarve, ¿vale? Otra estructura defensiva del castillo. De hecho, tiene aquí troneras, porque aquí es donde se colocaban los guerreros para disparar. Ajá. Estamos ahora en lo que es la entrada. Exacto, Eso la es entrada, eso es el adarve, donde está el foso con el puente levadizo y esas dos torres, y lo que era la muralla defensiva abarcaba todas estas plazas tan grandes que ven delante del castillo. Que el foso, me decía el alcalde, que se ha descubierto después, no se Sí, sabía cuando que se tenía empezaron foso. a hacer la reconstrucción del castillo, se limpió todo y fue cuando descubrieron el foso. Y esta de aquí es la última torre del castillo, la torre de la historia. Sí. Aquí también hay 3 plantas y en cada una de ellas se explica un poquito cómo se vivía en aquella época lo que eran la villa y el castillo, ¿vale? Un poquito la historia. Esto que veis aquí son cajones, ¿vale? Ahí tenemos un dios tricéfalo celta, un dios de 3 cabezas. para asomarse. Exacto. Vale. Son efectos lupa para que se vea un poquito más grande. Sí. Ahí hay un miliario romano, que aquí tenemos una ruta con 2 pies conservados. Eso de allí es una moneda de vellón, que era el portazgo que pagaban los ganaderos por pasar por la cañada real. Ahí tenemos un yelmo. Estos son los restos de unas alhóndigas, porque aquí voy a aclarar que durante la Guerra de Independencia Española los franceses tomaron el pueblo porque querían controlar el paso este de Castilla y aquí se quemaron muchas alhóndigas, archivos y documentos y parte de la villa y el castillo para calentar a las tropas francesas. Ah, sí, sí. Y luego esto que tenemos aquí es un nido vacío, que esto bueno representa la naturaleza de Montemayor, porque otra cosa no tendrá este pueblo, pero de naturaleza estaban muy surtidos, todo hay que decirlo. Sí. Esta es la primera planta, todas las que tiene están ya por arriba, esta No, torre. esta es la de arriba del todo, nos quedan 2 hacia abajo. Hemos bajado una planta de la Exacto. sala del tiempo a la sala del espacio, estamos ahora. Exacto. Y este es un plano, ¿vale? Una visión aérea del plano, tal cual como está ahora el pueblo. Sí, Nosotros estamos ahora mismo en esta torre. en esa torre. Esto es el castillo, aquí está la iglesia de Nuestra Señora Sí. de la Asunción, que es del siglo XIII también, y eso era la antigua casa del corregidor, ¿vale? Lo que son los alcaldes de ahora. Y la muralla defensiva, que ya queda muy poquito de ella, abarcaba Sí. toda esta esplanada. Enlazaba con esa torre que todavía se conserva y volvía a la torre de la historia. Ah, o sea, como toda esta Exacto. circunvalación. Todo esto era el patio de armas en su día, que luego desapareció y quedó reducido a este patio de aquí, que es lo que estamos viendo aquí, que es ahora pues la terraza del castillo. Sí, Y luego, tirando hacia abajo, la Plaza Mayor, pues en esa fuente hay una picota Arroyo de la Justicia, es del siglo XVII, esa es muy bonita. Tiene tallado el escudo de la Casa de Silva. O sea, aquí los se últimos impartía dueños del justicia castillo. también, claro, Sí, el señor. Al exacto. tener el rollo... Y luego, tirando hacia abajo, vamos a la Plaza Luis y de aquí pasamos a las plazuelas. Sí, Pues en esa esquina, si mira hacia arriba la gente, va a ver un cubo de piedras, un reloj de sol. Y de aquí van a pasar a la Plaza del Solano. Pues ese edificio de piedra de 2 plantas es la casa del último marqués de Montemayor que vivía aquí, los marqueses de Castromonte. Lo único que esa casa es privada, eso no se puede visitar. vale. Y tirando hacia abajo, tenemos aquí la ermita de San Antonio. Esta es de 1670. La mandó construir el último marqués de Montemayor. Tiene dentro un San Antonio de Padua, ¿vale? Es una talla de madera del siglo XVII muy bonita. Aquí se le tiene mucha devoción. Y luego aquí tenemos la cruz de San Antonio del siglo XVII, que está toda decorada con medias granadas y se cree, ¿vale?, que representa la toma de Granada por los reyes católicos, donde participó Juan de Silva, el último señor de Montemayor. Y aquí está el puente de piedra por el que han accedido al pueblo, que es de 1700, Sí, y como pertenecía al último marqués de Montemayor y era privado, había que pagar un pontazgo por pasar por él. anda. Y esa era la casa del pontazgo. Vale. Y también se dice, eso se dice, ¿vale?, no se sabe seguro, que seguramente había otra muralla exterior que abarcaba todo el pueblo, pero de esa sí que no queda ya ningún resto. No queda nada. La No. que sí tenemos constancia es esta. De esta sí, exacto, esta muralla que era lo que era el antiguo patio de armas. El patio de armas. Exacto. Sí. Y luego son maquetas pues, de cómo ha ido evolucionando el pueblo hasta que llegamos aquí a esta maqueta, que es donde están representados el castillo con la muralla defensiva y la iglesia. ¿Vale? Esta iglesia tiene dentro tumbas de parte de la nobleza que vivía aquí en el castillo, porque esto entonces pertenecía al recinto amurallado del castillo y aquí se enterraba la nobleza. O sea, esta sí es toda esta muralla. Esto sería Todo lo esto que es el sería- original. Exacto, el original, que es Eso es, exactamente que todo incluye esto la lo que hemos iglesia y visto. todas esas Exacto, casas. y dentro estaba la iglesia y la antigua casa del corregidor, antigua que son casa del los corregidor. alcaldes que tenemos ahora, ¿vale? En aquella época tenían algo más de poder, eso sí es verdad.
Y a ver, esta es la última sala del castillo, Sala ¿vale? de los La llamamos la sala de los personajes y las historias, pero bueno, yo la llamo la sala de las torturas. Sí. Más que nada porque, a ver, aquí tenemos algún instrumento de la época de la Inquisición. Eso es una aplastacabezas, que eso se iba girando, te aplastaba la cabeza hasta que al final el cerebro salía por las cuencas Como oculares. el garrote vil, pero para la cabeza. Y eso que tenemos ahí arriba, eso es la horquilla del hereje. Ese palito se colocaba así entre la barbilla y el esternón y era como una penitencia. Según la condena que tuvieras, lo tenías más o menos tiempo. Si intentabas moverte a hablar, te lo clavabas y adiós buena. Y aquí tenemos un yugo, esto lo conoce todo el mundo, y aquí se colocaba en la cabeza y las manos. Aquí, si el delito era muy grave, te desnudaban la espalda y te daban tantos latigazos como condena tuvieras. No sabrían sobrevivir normalmente. Y esto es lo que más gusta, un destrozador de rodillas. Según el delito que se cometiera, tenía más o menos púas. Ahí metías un brazo, una pierna, un codo, una rodilla, eso se bajaba y eso era como un colador. Y luego estaban esas tenazas. Esas se encalentaban al rojo vivo y eran para los dedos, los pezones, la lengua, los ojos, la nariz. Tenían mucho tiempo. Si parecen las de la lumbre. Sí, ya me lo ha dicho más de uno. Esto ha dicho un señor, no sé si es verdad, que esas usaban para arrancar los pezones. Y estas para abrirte en canal. ¡Ostras! Y luego estas mazas son muy curiosas, ¿vale? No sé si habéis fijado, pero abajo había algunas que son como estas, solo tienen cabeza y palo. Estas tienen cadenas, se llaman mangual, y estas eran muy efectivas a caballo, ¿vale? Porque podían perfectamente destrozar una armadura, que también tenemos del mismo estilo esa. Y luego esto que tenemos aquí, ¿vale? Es explicar un poquito, pues el árbol genealógico de lo que era aquí de la historia del castillo, sí, empezando por el infante Don Pedro, que fue el que inició la construcción del castillo. Terminan con Enrique IV de Trastámaras, ¿vale? Fue el último de la realeza que tuvo este castillo, que antes de ser rey le dona a Juan de Silva el castillo, fue el último señor de Montemayor. Y luego, una vez que muere toda la casa de Silva, aquí ya en el 17 este castillo está en ruina, y en el 19 ya lo declaran en ruina total. Y luego ya a finales del siglo XX fue cuando lo reconstruyeron, y ahora actualmente pues está en manos de una pareja. Tienen una concesión con el ayuntamiento, pagan un alquiler y tienen la gestión del castillo. O sea, el castillo es de titularidad municipal, exacto, pero hay una gestión privada. El castillo pertenece al ayuntamiento, pero la gestión es privada. Ellos tienen una concesión con el ayuntamiento. O sea, que aparte de hacerse una interpretación del medievo, también dentro del castillo se encuentra una cafetería y un restaurante. Vale. Y arriba tenemos también un salón muy grande que se usa pues, para eventos, pues, para bodas, comuniones, bautizos, a veces también para hacer exposiciones. Vale. Bueno, vamos ahora. Y ahora ya nos vamos marcha atrás para salir hacia afuera. Vale, aquí vamos a ver otra estructura defensiva del castillo que nos hemos saltado antes, ¿vale? Esos son matacanes. Ahí se colocaba un tablón atravesado, se podían poner hasta 2 personas y si el enemigo conseguía traspasar la barbacana y llegar a la puerta principal del castillo, desde ahí tiraban piedras, aceite y agua hirviendo. Ah, vale, para que no entraran por esa exacto. puerta. Estaba justo encima de la puerta. A ver, aquí hemos vuelto otra vez al Salón de la Torre del Homenaje porque se me olvidó antes comentar... La primera sala que exacto, vimos, ¿no? Porque se me ha olvidado comentar una estructura defensiva que tiene. Esa abertura de ahí, eso se llama saetera. Hace la misma función que las troneras. La diferencia es que las saeteras, exacto, las usaban los que tenían ballestas o saetas y las troneras que son alargadas las usaban los que tenían arcos. De ahí que tenga ese tamaño exacto, más grande. Y esa forma. A ver si cierro más rápido. ¿Y esta es la cafetería? Exacto, está la cafetería y al fondo tenemos el restaurante. A ver, aquí os voy a enseñar otra estructura defensiva del castillo, ¿vale? Hay muy poquitas ya. Sí. ¿Ves esa abertura? Usamos esa piedra metida hacia Esa adentro. piedra que está más... Exacto, sí. en medio de la bóveda. Esa en su día era corrediza.
se movía hacia un lado, ahí se colocaba una persona y si el enemigo conseguía traspasar la puerta y llegar hasta aquí, desde ahí también les tiraban aceite y agua hirviendo. El último escollo ya, entonces Exacto. era. Como siempre digo, si no lo freíamos fuera, lo freíamos dentro. O Para sea, no que era variar. ya lo último, y aquí Exacto, ya lo último. terminaría lo que Aquí es ya terminaría la la visita, sí. Aquí ya hemos terminado. Oye, nosotros hemos venido a conocer el castillo, pero durante el año está abierto, todo el año. Sí, para aquí durante visitas, todo el ¿no? año. A ver, quitando en verano, se abre solo fines de semana y también Sí. festivo. Luego en verano sí que tenemos entre semana, de martes a viernes, una visita a las 12:30. Y luego también aquí, por ejemplo, entre otoño e invierno también vienen bastantes escolares a hacer la visita al castillo, porque como aquí se hace una interpretación del medievo y lo están estudiando en los colegios, pues vienen aquí y se les explica un poquito y así aprenden algo ya. Vale. ¿Y hay que concertar para venir Sí, la visita? cuando son ¿Hay que grupos- avisar? Cuando son grupos grandes sí tenemos que concertarlo. Y cuando vienes los fines de semana, aunque sea ahora en invierno, otoño, ahí ya no. está Aquí, abierto. Sí, aquí es venir, se va uno a taquilla, compra la entrada y hace la visita. Perfecto. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Elena, muchas gracias. Y ustedes ya saben, hasta aquí nuestro paseo por el castillo de Montemayor. Si quieren visitarlo, aquí lo pueden encontrar, en Montemayor del Río. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Adiós.